Para el día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque por imágenes diagnósticas de las fracturas patológicas espinales. Durante aproximadamente 20 minutos vamos a enfocarnos en estos 3 puntos principales. Quiero ser lo más práctico y lo más breve posible. Vamos a ver el papel de las imágenes diagnósticas en la detección y caracterización de las fracturas patológicas. Vamos a aprender a diferenciar cuáles son los signos radiológicos que nos permiten discernir entre fracturas patológicas de fracturas por insuficiencia. Y por último, vamos a hablar del abordaje multidisciplinario e integral NOMS de las lesiones espinales neoplásicas. Entonces, lo primero en cuanto a contexto, es importante saber que las fracturas vertebrales patológicas o por insuficiencia son una causa importante de morbilidad en un paciente con mieloma múltiple. Sabemos que impactan en forma significativa la calidad de vida de los pacientes, ya que puede llevar a un déficit neurológico permanente. Es por esto que todos nosotros como médicos debemos estar más sensibilizados con estas fracturas y poderlas detectar a tiempo es importante. Sin embargo, hay que tener en consideración que los pacientes con mieloma múltiple pueden experimentar fracturas patológicas que son secundarias a las lesiones líticas y a las lesiones neoplásicas por invasión de la médula ósea, pero también pueden hacer fracturas por insuficiencia incluso cuando los pacientes están en remisión total, ya que los huesos de estos pacientes, como en el caso que le estoy mostrando en esta diapositiva, las lesiones líticas permanecen en el tiempo incluso cuando el paciente tiene buena respuesta al tratamiento y esa fragilidad permanece en el tiempo. Entonces, es importante por imágenes poder diferenciar si lo que tiene el paciente es una fractura realmente patológica causada por una progresión tumoral o es una fractura por insuficiencia que puede ocurrir por la fragilidad propia estructural que tienen sus vértebras. Así que de esta forma, no, la fractura vertebral no es sinónimo de progresión de la enfermedad y eso es algo que tenemos que tener muy presente y las imágenes diagnósticas nos ayudan a diferenciar entre esto, fracturas por insuficiencia o fracturas por fragilidad de fracturas oncológicas o fracturas asociadas al tumor. Por último, pues quiero abordar también el abordaje multidisciplinario NOMS, que habla de la estabilidad mecánica y la compresión medular. El papel de las imágenes se basa en estas 5 cosas que vamos a hablar durante toda la charla, que les voy a estar mostrando con ejemplos. El primero y lo más importante es la detección de la fractura. Segundo, establecer la cronicidad, saber cómo desde el punto de vista de imágenes podemos saber si la fractura es nueva o es una fractura antigua. Vamos a aprender a diferenciar cuáles son los signos radiológicos que nos permiten diferenciar entre fractura patológica y fractura por fragilidad. Y vamos a aplicar los criterios NOMS para valorar la estabilidad mecánica de las fracturas de la columna y el grado de compresión medular. En cuanto a métodos diagnósticos, a diferencia del momento en el que se está haciendo diagnóstico de neoplasia de células plasmáticas, aquí el enfoque debe ser en el segmento que sea sintomático. O sea, cuando un paciente con mieloma múltiple hace síntomas óseos nuevos, la indicación de hacer imágenes dependerá del sitio o del área anatómica que es sintomática. Y puede ser necesario combinar diferentes métodos diagnósticos como radiografía, como tomografía y resonancia, que cada una va a tener un aporte diferente para la caracterización y la detección de esas fracturas patológicas, como veremos adelante. El primer método, la primera línea de diagnóstico son las radiografías, son, digamos, el método más utilizado en los servicios de urgencias por cuestiones de disponibilidad. Tiene la función bastante relevante de la detección de la fractura, ya que con ella podemos valorar el grado de colapso de las vértebras, podemos valorar en forma parcial el compromiso o la integridad del muro posterior y más o menos tener una idea de qué grado de ocupación del canal espinal puede tener. Sin embargo, tenemos baja sensibilidad para detectar lesiones neoplásicas, ya que las lesiones líticas típicas del mieloma
solo serán visibles por radiografía cuando hay más de un 50% de la destrucción de las trabéculas óseas. Y una limitación importante es que no pueden definir el tiempo de evolución de las fracturas. Entonces, es difícil solo por radiografía poder definir si la fractura es nueva o es una fractura vieja. El siguiente método es la tomografía. La tomografía en columna es muy útil porque nos permite diferenciar o detectar las lesiones líticas y diferenciar entre lesiones líticas y blásticas. Con esto es importante o nos da una información relevante para la parte de establecer la estabilidad mecánica según el score de SINS. Podemos valorar el grado de consolidación de la fractura, que eso nos ayuda a determinar la cronicidad. Y nos da información sobre la integridad del muro posterior y su grado de invasión hacia el canal espinal. Nos mide el grado de estenosis del canal, pero lo que no podemos ver es el grado de compresión de la médula espinal, que no es valorable por tomografía. La resonancia tal vez es el método preferido porque es el que más información nos da. Tiene mayor sensibilidad en la detección de lesiones neoplásicas de la médula ósea, ya que nos permite diferenciar en las secuencias T1 entre la médula ósea normal, que tiene una señal alta porque tiene grasa, de las infiltraciones neoplásicas que van a tener una baja señal en esta secuencia T1 y que podemos ver aquí con las flechas amarillas como focos de infiltración de la médula. Así que la técnica diagnóstica que más nos permite detectar las lesiones neoplásicas de invasión en la médula, incluso antes de que ocurran las lesiones líticas, es la resonancia magnética. También es la técnica preferida para poder diferenciar entre fractura patológica de fractura por insuficiencia o por fragilidad, y definitivamente es la única técnica que nos permite determinar de forma confiable el grado de compresión medular o invasión del canal en invasión epidural, según la clasificación de la SOSG. Volvemos con nuestros 5 puntos importantes que vamos a estar repitiendo durante toda la charla: detección, establecer cronicidad, diferenciar entre fractura patológica de fractura por insuficiencia, valorar la estabilidad dinámica y el grado de compresión medular. Pasemos al segundo punto, a la establecer cronicidad. Un punto relevante en los servicios de urgencias cuando ustedes tienen un paciente con dolor es saber si esa imagen de fractura es una fractura nueva o es una fractura antigua. Y esto lo podemos saber de diferentes formas. Las fracturas agudas van a tener ausencia de consolidación, que la podemos valorar en las tomografías, y van a tener edema óseo medular en el STIR. Les muestro este ejemplo de un paciente que tiene una fractura patológica de la vértebra L5, como vemos acá en la tomografía. Vemos un trazo de fractura que compromete tanto el platillo vertebral superior como el inferior. Hay retropulsión del muro posterior y el contenido de la fractura es una lesión lítica. Luego pensamos que es una fractura patológica. Cuando se hace la resonancia de este mismo paciente, casi al mismo día, tenemos una lesión infiltrativa que reemplaza la médula ósea normal en la vértebra L5, reemplazándola casi en su totalidad. Vemos el trazo de fractura como un área de mayor señal en T2 y vemos este abombamiento del muro posterior, que es típico, que digamos que alcanza a disminuir un poco la amplitud del canal espinal en estas zonas, en este momento sin compresión medular. Pero un hallazgo importante es que en esta secuencia STIR vemos el edema óseo medular. Si la fractura tiene edema óseo medular asociada, asumimos que es una fractura nueva y esto podría explicar los síntomas agudos del paciente. A diferencia de este caso, por ejemplo, donde tenemos múltiples deformidades, vemos colapso de varias vértebras, pero cuando analizamos la señal de la médula ósea en estos pacientes, no hay edema óseo medular. La ausencia de edema óseo medular nos está diciendo que todas esas fracturas que estamos viendo en este paciente son fracturas antiguas, ¿sí? Y de esta forma podemos diferenciar un poco entre fractura antigua o fractura crónica. Sin embargo, no siempre es tan fácil, y este es un paciente con mieloma múltiple ya tratado, que estaba en remisión, donde vemos que tiene varias deformidades. Hay varias vértebras que tienen pérdida de la altura, aquí varias en la columna torácica, una en la columna lumbar aquí a nivel de L5,
Pero vemos también que la densidad ósea se encuentra alterada por la presencia de múltiples lesiones líticas, que la vamos a ver hipodensas, aquí como más negritas. Y es difícil, solo basado en tomografía, establecer cuáles de todas esas fracturas son nuevas y cuáles de todas esas fracturas son viejas. Como le decía, los pacientes, incluso ya en remisión, van a seguir teniendo fragilidad o una estructura más frágil o más propensa a las fracturas por insuficiencia. Así que era importante pasar al siguiente paso, que es hacer una resonancia. En resonancia vemos que hay normalización, a pesar de que las lesiones líticas persisten en el tiempo y por eso es la fragilidad que persiste, la médula ósea tiene una señal normal, indicando que este paciente probablemente ya la parte oncológica está superada y no hay fracturas nuevas en este caso. El siguiente punto del que quiero hacer bastante énfasis es cómo diferenciar entre las fracturas patológicas y las fracturas por fragilidad. Hay 5 signos radiológicos que están a favor de fractura patológica y signos que están a favor de fractura por insuficiencia o fractura por fragilidad. Los 5 que favorecen fractura patológica son el abombamiento del muro posterior, el compromiso de los elementos posteriores, me refiero a los pedículos y las láminas, las apófisis transversas y las apófisis espinosas, el reemplazo difuso de la señal medular, la presencia de masa epidural o paravertebral y que haya otras metástasis en el resto de estructuras óseas, mientras que los signos que favorecen que la fractura en cuestión es una fractura por insuficiencia, se ve ya no por abombamiento, sino por retropulsión del muro posterior, y ya se lo voy a mostrar en imágenes, la ausencia de compromiso de los elementos posteriores, cuando hay áreas focales de médula ósea normal interpuestas entre los trazos de fractura, la visualización clara del trazo de fractura y la presencia, obviamente, de otras fracturas por insuficiencia. Pero veámoslos en imágenes. Entonces, estos son los 5 signos que favorecen que la fractura en cuestión es una fractura patológica. El primero de ellos es el abombamiento del muro posterior, como vemos en este caso a la izquierda de su diapositiva, donde vemos un aumento en el tamaño del contorno posterior del cuerpo vertebral que invade el canal espinal y vemos que no hay una fragmentación, es solo un abombamiento con un contorno relativamente liso y que en las imágenes axiales es frecuente que nos dé este signo que le llamamos el signo de la cortina, que es cuando se forma esta concavidad central que está causada por el ligamento longitudinal posterior. Entonces, la presencia de abombamiento del muro posterior, y el muro posterior es una estructura que está frecuentemente afectada en los pacientes que tienen metástasis óseas también, o en las pacientes con mieloma, porque digamos, cercano al muro posterior se encuentra el plejo basivertebral venoso y muchas de las metástasis óseas tienen diseminación hematógena por vía venosa. Entonces, eso explica el por qué es tan frecuente encontrar el muro posterior afectado. El otro signo es el reemplazo difuso de la médula ósea. Como vemos en este caso, aquí hay una fractura a nivel de la columna torácica, donde hay un reemplazo. Si miramos en esta secuencia T1, hay un reemplazo completo de la señal de la médula ósea normal, que debería tener grasa y debería tener alta señal en estas secuencias T1, que son sensibles a la grasa, pero que en este caso la reemplazan completamente, indicando que hay un compromiso neoplásico de base. El compromiso de los elementos posteriores, que me refiero a los pedículos, como en este caso, que hay reemplazo de la médula hacia los pedículos y hacia las estructuras del arco posterior que normalmente no carga, no tiene, digamos, estrés axial. Cuando son fracturas por insuficiencia, normalmente recaen sobre el componente del cuerpo vertebral, no sobre las estructuras del arco posterior. Entonces, si vemos alteración en las estructuras del arco posterior, deberíamos pensar probablemente o pensar un poco más en fracturas patológicas. El compromiso de los tejidos blandos paravertebrales o epidurales por masa, y aquí es importante la aplicación de contraste porque con contraste es que vemos mejor esta parte de los tejidos blandos paravertebrales. En este caso hay un paciente con una masa a nivel vertebral, pero que se está extendiendo a los tejidos blandos paravertebrales del lado izquierdo, invade el foramen de conjugación izquierdo, invade parte del espacio epidural dentro del canal raquídeo.
Y obviamente, si veo más metástasis óseas en el resto de estructuras vertebrales, pues debo pensar más en fractura patológica. Por el contrario, las fracturas por insuficiencia van a tener varios signos, 5 signos también, para seguir con el número 5. El primero es la retropulsión del muro posterior, a diferencia de un abombamiento que habíamos visto en los casos pasados. Aquí vamos a ver una fragmentación y una fragmentación del muro posterior y, digamos, desplazamiento del fragmento, más que realmente un abombamiento del muro posterior. Vamos a ver un trazo de fractura que usualmente se ve como una imagen lineal hipointensa, o sea, de baja señal, en prácticamente todas las secuencias, pero es mejor visualizada en las secuencias T2. El ver este trazo de fractura, que usualmente tiene una disposición horizontal por debajo del platillo vertebral, que es el que se fragmenta y el que se fractura, es un signo que nos ayuda a pensar más en fractura por insuficiencia. Esta fractura puede estar o no acompañada de edema óseo medular, de acuerdo a si es una fractura nueva o es una fractura antigua. Si es nueva, va a estar acompañada de abundante edema óseo medular, pero eso no nos ayuda el edema para decir, nos ayuda para saber la cronicidad, pero no nos ayuda para diferenciar entre fractura patológica de fractura por insuficiencia. La ausencia del compromiso de los elementos posteriores, como mencioné previamente, y la presencia de otras fracturas antiguas por insuficiencia, como en este caso de la derecha, donde vemos varias deformidades con acuñamiento y con cavidad central, que indican que esas vértebras están fracturadas, pero que no tienen alteración en la señal. Luego, si tengo fracturas nuevas y fracturas viejas por insuficiencia, probablemente la fractura en cuestión nueva sea más probablemente también otra fractura por insuficiencia. Pasemos al tercer punto, que es la valoración NOMS, donde vamos a hablar de la estabilidad mecánica y la compresión medular. Entonces, esto es tomado del abordaje NOMS, es un abordaje multidisciplinario e integral de los pacientes que tienen neoplasias espinales y que tienen esa predisposición a hacer fracturas vertebrales. Se basa en 4 cosas, y esto es un acrónimo: en el estado neurológico, si hay clínica o radiológicamente compresión medular; oncológico, de acuerdo al grado de radiosensibilidad del tumor primario; mecánico, de acuerdo a la estabilidad mecánica de la fractura según la escala SINS, que veremos a continuación; y por último, sistémico, de acuerdo a las comorbilidades. Desde el punto de vista de imágenes, nosotros aportamos en este abordaje NOMS multidisciplinario e integral de los pacientes con neoplasias espinales la parte del grado de compresión radiológica epidural medular, y valoramos la estabilidad mecánica con la escala SINS, que veremos a continuación. Entonces, la estabilidad mecánica se basa en esta escala, que es la escala SINS del Spinal Instability Neoplastic Score, que se basa en varios puntos. Tiene en cuenta la localización de la fractura, asumiendo que los segmentos más móviles son más propensos a ser inestables. Entonces, por eso aquí el score mayor se lo dan a las uniones entre segmentos móviles y no móviles, ¿sí? La presencia de dolor, el contenido de las lesiones, si las lesiones son líticas, si las lesiones son blásticas o mixtas, asumiendo que las lesiones líticas son más propensas a fracturarse y a ser inestables. La anormalidades en la alineación, la presencia del colapso vertebral y el grado del colapso vertebral, si es mayor o menor al 50%, y el grado de compromiso de los elementos posteriores o posterolaterales. De acuerdo a esto se hace una puntuación. Si la puntuación es de 0 a 6, se considera que la fractura puede ser estable. Si es de 7 a 12, se considera que la fractura es indeterminada, y de 13 a 18 la fractura probablemente sea inestable y requiera algún tipo de manejo adicional quirúrgico. Entonces, miremoslo con un ejemplo. Entonces, aquí tenemos un paciente que ya vimos previamente, donde tenemos una fractura aquí a nivel de L5. Vemos que la localización, por ser L5-S1, es un segmento de transición entre un segmento móvil, que sería la columna lumbar, con respecto a un segmento más fijo, que es la columna sacra.
por estar en esa localización le da un puntaje de 3. El paciente viene por dolor, así que le damos un puntaje de 3 a la parte de dolor. Son lesiones líticas, como vemos en la tomografía, y aquí es importante hacer énfasis en que la tomografía es la única que nos permite diferenciar entre cuándo la lesión es lítica y cuándo la lesión es blástica. La resonancia no es la mejor técnica para determinar, digamos, el grado de densidad de las trabéculas óseas o el grado de destrucción de las trabéculas óseas, debido a que la señal que obtenemos en resonancia se basa en otros tipos de contraste de acuerdo a su contenido de agua y grasa, más no en la densidad mineral. Así que para determinar si una lesión es lítica o blástica, muchas veces vamos a necesitar de tomografía. Entonces, por ser lítica, en este caso la vemos acá hipodensa, tiene un puntaje de 2. Aquí vemos que no hay alteraciones en la alineación vertebral. Y seguimos acá, tienen un colapso menor al 50% y no tiene compromiso de los elementos posteriores. Luego este paciente termina con una escala de SINS de 10/18, que es indeterminada. La otra cosa que podemos ver por imágenes, y esto sí es, utilizamos solo resonancia magnética, es el grado de compresión medular o el grado de invasión epidural según el grupo de estudio oncológico de columna, que es el SOSG, que gradúa el grado de compresión medular en 4 grados de 0 a 3, donde 0 es una lesión que está confinada a la parte ósea del cuerpo vertebral. Grado 1 es cuando hay extensión tumoral epidural, pero sin deformidad del cordón medular, y tiene 3 subdivisiones. 1A, que es cuando hay intrusión epidural, pero sin deformar el saco tecal. 1B, cuando hay deformidad del saco tecal, pero sin contacto del cordón medular. Y 1C, cuando hay contacto de la médula, pero sin compresión. Los grados 2 y 3 son cuando ya hay compresión del cordón medular. El grado 2 es cuando todavía vemos líquido cefalorraquídeo visible, como en este caso de acá. Vemos aquí una lesión expansiva del muro posterior. Otra vez vemos el signo de la cortina. Vemos la médula o el cordón medular, digamos, deformado por el efecto compresivo que ejerce esa lesión, pero aún vemos algo de líquido cefalorraquídeo rodeándolo. Entonces, este sería un grado 2. Y por último, el grado 3 es cuando vemos compresión completa del cordón medular y ya no vemos el líquido cefalorraquídeo rodeando del espacio subaracnoideo normal, rodeando la médula. Aquí unos ejemplos, vemos acá. Este sería un grado 1, donde hay un mínimo grado de invasión epidural con deformidad del saco tecal, pero no hay compresión del cordón. Aquí vemos que hay compresión del cordón, pero todavía vemos líquido cefalorraquídeo visible, ¿sí? Y el grado 3, donde definitivamente hay un colapso completo del saco tecal, compresión del cordón, y ya no vemos líquido del espacio subaracnoideo. Por último, pues quería mostrarle un caso para aplicar todo lo que hemos visto durante la charla. Este es un paciente masculino de 53 años que consulta al servicio de urgencia por 3 semanas de dolor toracolumbar intenso. Vemos, estas son las radiografías de su ingreso a urgencias, donde vemos realmente una pequeña depresión del platillo vertebral superior de la vértebra L5 con un borde relativamente esclerótico. Da la duda si esta fractura es una fractura nueva o es una fractura antigua. Por la intensidad del dolor de este paciente se le realizó una resonancia magnética que mostraré a continuación, que es esta de acá, donde se descubrió por resonancia que por un lado, lo que estábamos viendo en radiografía es una depresión del platillo vertebral superior, pero como vemos, no tiene edema óseo medular en la secuencia de STIR. Si no tiene edema óseo medular, asumimos que es una fractura antigua. Sin embargo, este paciente tenía múltiples focos de alteración de la señal de la médula ósea en varias vértebras, sobre todo en esta vértebra T12, que reemplazaban la médula normal y que eran sospechosos de un compromiso neoplásico. Puede ser metastásico, pero en este caso terminó siendo por mieloma múltiple. Debido a ese hallazgo, se hizo una extensión porque el paciente también experimentaba dolor en la columna torácica y se hizo al día siguiente una valoración de la columna torácica donde muestra una fractura
de esta vértebra T8 que está colapsada. Vemos en la secuencia STIR que tiene alta señal, luego probablemente sea una fractura aguda, ¿sí? Nos está diciendo que esa fractura es nueva. Vemos algo de abombamiento del muro posterior, sin embargo, no vemos un efecto compresivo significativo sobre el cordón medular. Solo 3 meses después, o 4 meses después, perdón, este paciente progresó. Vemos mayor compromiso infiltrativo, prácticamente comprometiendo la casi totalidad de los cuerpos vertebrales torácicos, en varios de ellos generando fracturas patológicas. Y aquí vemos como hay invasión adicional por masa del espacio epidural. Vemos como hay compresión del cordón medular. Esto es un corte axial a la altura de la vértebra T5, que fue la que mostró una escala de SINS de 10, o sea, es indeterminada, y un grado de compresión epidural medular de 3, porque vemos colapso completo del saco tecal, vemos deformidad del cordón medular, pero no vemos líquido cefalorraquídeo visible. Esto es una secuencia T2, el líquido debería brillar, debería verse muy intenso, muy blanco, y no vemos prácticamente nada de líquido alrededor, entonces esto es una compresión significativa. Aquí vemos otras fracturas. La fractura que antes habíamos visto en el segmento T8, que le había mostrado en la diapositiva anterior, ya no tiene edema óseo medular, ya es una fractura antigua, aunque quedó como una deformidad residual con abombamiento del muro posterior. Y aquí en la columna torácica, en T10 y L1, en T11 y T12, hay 2 fracturas también patológicas que causan en este caso, por colapso mayor al 50% y por compromiso de las estructuras del arco posterior, tienen una escala de SINS de 14, tanto la de T11 como la de T12, que las hacen fracturas inestables y que probablemente van a requerir algún tipo de fijación. Y en el grado de compresión medular vemos que también se comportan obliterando prácticamente la totalidad del espacio subaracnoideo en el segmento T12, que era el que mayor compresión tenía. Por todo lo que les he dicho, aquí en la Fundación Santa Fe se utiliza cuando los pacientes con diagnóstico conocido de alguna neoplasia de células plasmáticas hacen síntomas neurológicos o síntomas óseos nuevos como dolor, esos pacientes tienen indicación de resonancia magnética. Y es que el uso de las imágenes depende del escenario clínico en el que estemos. O sea, una cosa es el diagnóstico y el seguimiento, en donde de pronto las imágenes que estamos utilizando aquí en la fundación principalmente son el PET, y otra cosa son las complicaciones como estas, cuando hay sospecha de fractura patológica. Y como vimos, la resonancia es la que más información nos da y que es necesaria, sobre todo cuando hablamos de columna, que son precisamente donde más vamos a encontrar las fracturas patológicas. Se hace necesario y no es un derroche de recursos solicitar una resonancia magnética en un paciente con una neoplasia de células plasmáticas conocidas que haga síntomas óseos nuevos. Recordar que los pacientes con mieloma es probable que sea necesario combinar diferentes métodos diagnósticos, radiografía, tomografía, pero muy probablemente sí o sí va a necesitar adicionalmente la resonancia. Ya para terminar, algunos mensajes para llevar a casa. La valoración de imágenes en pacientes con síntomas óseos nuevos incluye combinaciones de radiografía, tomografía y resonancia del segmento afectado, que muchas veces es la columna, puede ser lumbar o torácica. Las imágenes nos van a aportar las 5 cosas que hemos dicho. Va a detectar la fractura, va a definir el grado de cronicidad, si es una fractura nueva o vieja, va a diferenciar si la fractura es oncológica o es una fractura por fragilidad. Vamos a valorar el grado de compresión medular y la estabilidad mecánica. La resonancia definitivamente es la mejor técnica para diferenciar entre fractura oncológica y fractura por insuficiencia o por fragilidad, y la tomografía nos es muy útil para valorar la estabilidad mecánica de las vértebras. Muchas gracias.